Forzado por el placer. Por el autor, Lim Seron Agridulce. Capítulo 2. La aguja venenosa. Advertencia: contenido sexual, abuso sexual y tortura. En los últimos días, todos notaron un cambio radical en la actitud de Alastor. Su cara siempre tenía su típica sonrisa, pero sus ojos denotaban tristeza y cansancio. Antes se la pasaba de un lado a otro, esperando el momento perfecto para fastidiar a los inquilinos, salía a tomar el té a la terraza y escribía sus ideas para sus futuras transmisiones de radio. Pero ahora se quedaba sentado en la sala, pensativo, bebiendo alcohol o se encerraba en su nueva recámara. Charlie estaba preocupada por él, quería ayudarlo, pero cuando quería preguntarle, Alastor cambiaba de tema inmediatamente y concluía con: no te preocupes. Era evidente que algo le había pasado, pero no quería entrometerse en sus asuntos personales. Oscar y Angel pensaron que tal vez no debían hablar sobre el problema que tuvieron la noche pasada. Lucifer también se reservaba a decirle algo a su hija, no deseaba que se preocupe más de lo debido y al juzgar por la actitud de Alastor tampoco quiere que nadie sepa sobre Erion y lo que posiblemente le había hecho. Así que todos concordaron en que es mejor darle su espacio y esperar a que esté listo para hablar. Aún así, se esforzaban por tratar de animarlo, pero cada intento era inútil, nadie lograba que Alastor compartiera sus sentimientos y según Oscar él nunca lo hará, con el paso del tiempo volverá a ser el mismo odioso de antes. Lucifer podía comprender un poco la razón de esa actitud reservada, la empatía lo obligaba a querer estar cerca de él, no pretendía que Alastor se abriera y le contara lo que pasó, simplemente quería acompañarlo en su dolor. En unos días habían formado una extraña relación, no romántica, no amistosa, simplemente un vínculo que no tenía nombre y gracias a ese extraño lazo Lucifer logró que Alastor se sintiera un poco más animado. Se la pasaban juntos casi todo el tiempo, era extraño porque ninguno de los dos hablaba y cuando lo hacían su conversación era frívola y sin importancia, o eso es lo que creían los inquilinos del hotel. Para Alastor hablar del trabajo, comida o incluso la decoración de su espacio personal, era una buena forma de mantener su mente distraída y al parecer a Lucifer le gustaba escucharlo, aunque en algunas ocasiones ambos terminaban insultándose por razones estúpidas, aún así se mantenían juntos. Al principio Charlie no estaba del todo segura de dejar que su padre se encargase, pero al ver que Alastor no rechazaba su compañía decidió no intervenir. Antes que su alarma sonara, el demonio radio ya estaba despierto, se encontraba en su habitación, recostado en su sofá, esperando a que Lucifer toque su puerta para empezar con su rutina del día. A pesar de haber cambiado de habitación, no podía recostarse en su cama, ni siquiera lograba conciliar el sueño, aunque tampoco era común verlo dormir, si necesitaba un descanso, pero incluso con el más breve parpadeo, Erion aparecía en su mente, robándole las ganas de dormir. Tal vez pueda pedirle ayuda al único capaz de entender por lo que estaba pasando, odiaba admitirlo, pero Angel era el único con esa experiencia, claramente no le contaría todo, pero podría hacerle entender que no estaba pasando por un buen momento, no tenía muchas opciones, así que debía tragarse su orgullo si es que quiere volver a dormir, aunque primero debería disculparse por el golpe que le había dado. Alastor Oscar realmente se enojó, es la primera vez que me desafía por intentar proteger a alguien. Soltó una leve carcajada, era divertido pensar en todas las veces que ese cantinero amargado ha dicho que nunca volvería a enamorarse y resultó caer en los brazos de un joven con una profesión muy extravagante. Tras unos segundos burlándose de la irónicamente situación de ese gato gruñón, empezó a sentirse incómodo por la posición en la que se encontraba, intentó acomodarse, pero su espalda ya no podía estar más en ese sofá. Comenzó a masajear un poco sus hombros, pero se detuvo cuando sintió un ligero ardor. Las mordidas que aquel sujeto le había dejado aún no sanaban del todo, era horrible tener que verlas, pero odiaba más sentirlas. Volvió a revivir ese momento, aquellas manos recorrer su cuerpo, oler ese asqueroso perfume, esa lengua recorrer su garganta y sentir aquel sabor amargo en su boca, también volvió a escuchar lo último que le dijo. Volveré por más. Alastor malnacido. No podía sacarse esa maldita voz de su mente, odiaba sentirse así de asustado, claramente él podía vencerlo, destrozar su alma y transmitir sus gritos en la radio, pero cada vez que piensa en tenerlo frente, su cuerpo empieza a temblar y sentir como su corazón quisiese salir por su garganta.
Respiro profundo para poder tranquilizarse, no podía tener un ataque de pánico en esos momentos, Lucifer puede entrar en cualquier momento y odiaría que lo viese en ese estado. De repente su báculo empezó a sonar, aunque aún estaba en reparación por la pelea con Adam, seguía funcionando bien. Al parecer había una inesperada reunión con los otros Overlords. No estaba de humor para salir, pero tal vez sea una buena idea estar con sus colegas y poder pasar una agradable tarde con Rosie, quizá ella pueda darle un buen consejo. Confirmó su asistencia y se alistó para irse. Pero al salir se topó con Lucifer, el cual llevaba consigo una charola con un vaso de jugo y en emparedado, era evidente que era para Alastor, pero por lo visto él no tenía tiempo para comer. Lucifer, ¿vas a salir? Alastor, sí, hay una reunión de última hora con los Overlords, así que tengo que ir. Lucifer no estaba seguro de dejar que se marche, ya que, si sus sospechas son ciertas, cualquier descuido por parte de Alastor Erion la tomará como una ventaja y posiblemente ya no vuelva a verlo más por el hotel. Pero al ver que estaba decidido a ir, se guardó sus comentarios. Tampoco podía mantenerlo encerrado por siempre. Lucifer, eso es bueno, te hará bien tomar aire fresco en lugar de estar metido todo el día en tu recámara, pero pensó que tal vez debería ofrecerle alguna clase de escolta para mantenerlo a salvo, pero Alastor es muy orgulloso para aceptar esa clase de ayuda, incluso pensó en seguirlo sin que se diera cuenta, sin embargo, era evidente que él notaría su presencia. Alastor, ¿debo de encargarme de algo antes de retirarme? Creyó que tal vez había algún problema en el hotel, ya que Lucifer se quedó pensativo. Lucifer, no, solo no llegues tarde, Charlie preparó una actividad y sería bueno que participes con nosotros. Sabía que él necesita un momento a solas, además, acecharlo no es algo apropiado bajo las circunstancias, lo único que podía hacer era desearle buena suerte y esperar a que no le pase nada malo. Alastor, ya veo, aunque no prometo nada, trataré de estar aquí a tiempo. Continuó con su camino, pero de repente se detuvo cuando creyó haber escuchado a Lucifer decirle, ten mucho cuidado. Quería preguntarle por qué había dicho eso, sin embargo, en el momento en que se dio la vuelta ya se había ido. En la reunión todos comenzaron a socializar mientras esperaban a los demás. Alastor se sentía un poco más tranquilo al estar acompañado de Rosie y Cestial, no es que no le guste estar con Charlie o Lucifer, pero al parecer haber salido del hotel era un gran alivio. Aún así sus dos colegas percibían algo diferente, pero antes de preguntar el motivo de ese cambio, Box empezó a provocarlo. Box, me sorprende verte aquí después de la partida de culo que te dio Adam, comentó Box, el cual mostró una fotografía exclusiva de aquella pelea. Aunque eso pasó hace tiempo, él seguía molestándolo siempre que se topaba con él, llegó a ser algo molesto hasta cierto punto, pero Alastor mantenía su compostura. Alastor, bueno, mi querido colega, por lo menos yo sí tuve la valentía de encarar a un ángel y no esconderme en un aburrido estudio de televisión. Box, vete a la mierda, anciano obsoleto. Ya todos sabían lo que había pasado en esa pelea, incluso algunos lo felicitaron por hacerle frente al líder de Los Ángeles y salir vivo. Claro, también había muchas personas que lo tachaban de cobarde y débil, pero en esas situaciones ninguno hubiese soportado más de 2 segundos peleando contra Adam, así que no le afectaba en mucho que le digan eso. Rosie, siempre es lo mismo, parecen dos infantes peleando por un caramelo. Rosie intentó aliviar el ambiente, aunque tratándose de esos dos no serviría de mucho. Velvet, exacto, dejen de joder. Las primeras veces era divertido, ahora es molesto, comentó Velvet sin despegar la vista de su teléfono, irritada por tener que suspender su trabajo por una reunión que posiblemente no sea de importancia. Velvet, ¿y cuál es la razón para reunirnos? Camilla, alguien ajeno a nosotros quiere hablar de un importante negocio, mencionó Camilla Carmine, la cual también estaba algo impaciente, pues hace algunos días recibió un centenar de correos y mensajes para que reuniera a los Overlords. Al parecer se trataba de un negocio muy importante, así que aceptó con tal de que la dejaran tranquila. Erion, así es, uno que les conviene mucho. En ese instante, Alastor se erizó al escuchar aquella voz, su corazón comenzó a latir fuerte y su respiración se descontroló, sus músculos se tensaron al ver a Erion entrar a la sala. No podía creer que se volviese a topar con ese malnacido, tenía que salir de ahí rápido, pero su cuerpo se petrificó cuando ese tipo pasó a su lado, acariciando sutilmente su hombro.
Erion, un placer, caballeros, mi nombre es Erion y soy uno de los empresarios más importantes en todo el anillo de la lujuria. Camilla, eres un proxeneta, habló Camilla Carmine, cortándole la inspiración. Erion, y uno de los mejores que existe, pero no vengo aquí para presumir de mi humilde profesión. Como representante y socio de los centros de entretenimiento de los clubes de Asmodeus, vengo a pedirle su gran apoyo. Erion era un expositor muy elocuente, su forma de hablar, caminar e incluso el tono de su voz ocasionaba que cualquiera que lo escuche no aparte la mirada, aunque claro, la única excepción era el demonio radio, los demás quedaron hechizados por las agradables palabras del expositor. Erion, la razón por la cual pedí verlos es porque precisamente queremos expandir ese negocio a todos los anillos del infierno. Tengo entendido que ustedes tomaron posesión de la Embajada Celestial después del día del exterminio y me gustaría su permiso de demolerla para crear una nueva casa de Asmodeus. Ya que el pecado de la lujuria se estaba concentrando en otros asuntos importantes, Erion decidió tomar el mando. Desde hace mucho han querido expandirse y como no se iría del anillo del orgullo hasta quebrar a Alastor, quería aprovechar el momento para cumplir sus otros objetivos. Cestial, pero esa clase de lugar ofrece hacer cosas indebidas, como los bares que frecuenta Valentino, mencionó Cestial tratando de desacreditar las dulces palabras de Erion. Valentino, yo no le veo el problema, comentó Valentino sin captar la indirecta. Era evidente que a muchos no les gusta esa clase de cosas, pero además de la lujuria, Asmodeus acopló otros intereses en sus clubes, así que no es una cosa de la cual preocuparse. Erion, podemos ajustarlo a sus necesidades y sus restricciones. Si no quieren algo tan explícito, no lo habrá, será un establecimiento parecido al Anillo de la Gula, solo comida y entretenimiento. Vox, ¿y qué ganaríamos nosotros?, comentó Vox, el cual estaba muy interesado con la propuesta. Erion, es una buena manera de recolectar almas y evidentemente tendrán una retribución económica. Rosie, no suena mal, los IMPs dicen que es un lugar agradable para pasar el rato. A Rosie le gustaba la idea, a muchos de su comunidad les gusta disfrutar un show mientras comen. Y si pueden acoplarlo a cualquier gusto, ella estará feliz de proponer algunos platillos al menú. Todos estaban de acuerdo con ello, incluso Alastor pensó que era un buen negocio, pero hacer eso, significa hacer un trato con Erion y no quería hacer eso, no quería involucrarse más con él. Erion, ¿por qué esa cara, mi lindo cervatillo? ¿No te agrada la idea?, comentó Erion divirtiéndose por ver a su querido amante estremecerse en su asiento. Alastor, no soy fan de esos lugares. Vox, afortunadamente para nosotros tu opinión no vale nada, dijo Vox. Todos estaban a favor, así que por mayoría de votos el trato con Erion fue aceptado. Alastor pensó en dejarle su parte a Rosie, así no tendría que involucrarse con ese tipo, pero es algo que deberá discutir después. Por ahora, su prioridad es salir de ahí lo más rápido posible. Cuando la reunión terminó, Alastor quería ser el primero en salir, pero de repente fue sujetado del brazo. Erion, ¿por qué la prisa? Aún tengo que discutir algo contigo. Erion lo tomó por la cintura y se acercó sutilmente a su cuello. Alastor, déjame en paz. Alastor lo empujó con todas sus fuerzas y se fue inmediatamente. No iba a cometer el mismo error que la vez pasada, así que simplemente se alejó. Todos se extrañaron por ese comportamiento. Él no es esa clase de personas que pierde la compostura por algo tan insignificante y mucho menos se va sin tratar de defenderse. Rosie pretendía seguirlo para preguntarle lo que le pasaba, pero ella, más que nadie, sabe que cuando Alastor está molesto, prefiere estar a solas. Vox, no te enfoques en ese anciano imbécil, será mejor que ni lo tomes en cuenta, habló Vox mientras volvía a su asiento. Él quería charlar más, tenía muchos planes en mente y necesitaba discutirlos ahora antes de que otro se le adelante. Pero antes de hablar, miró cómo Erion iba tras Alastor. Rosie, qué desafortunada situación, ese era un buen trato, comentó Rosie, pues ella sabía que si ese tipo hostiga a su querido amigo terminaría muerto. Vox, no adelantes conclusiones, Rosie, aún no escuchamos ningún grito, así que tal vez ese trato aún pueda seguir en pie. Vox estaba molesto, él más que nadie se beneficiaría por el gran trato y no iba a permitir que por culpa de Alastor llegue a perderlo. El demonio radio continuó caminando firmemente, salió del edificio creyendo que se había librado de ese odioso sujeto, pero para su desgracia, Erion sabía perfectamente que debía cambiar su estrategia y acudir a otras medidas.
Su fuerte agarre no era para detener a Alastor, era para aplicar su nueva droga de una forma más directa. En su mano había un anillo muy especial, en el que se escondía una aguja muy pequeña, impregnada con su nuevo afrodisíaco. Y los efectos, aunque tardíos, fueron eficientes, ya que Alastor no pudo alejarse lo suficiente del edificio, pues se empezó a sentir mareado, comenzaba a tambalearse y su vista comenzaba a ser borrosa. No comprendía por qué se sentía de esa manera, pero no se detendría a averiguarlo, por ahora su objetivo es alejarse lo más posible de Erion. Pero con cada paso que daba, sus piernas se volvieron tan débiles que lo hicieron tropezar. Erion, mi lindo cervatillo, debes de tener más cuidado por donde caminas. Sentía como su piel se erizaba y no pudo evitar que alguna lágrima saliera de sus ojos, nuevamente estaba metido en esa situación y no sabía cómo escapar. Erion, tendré que ayudarte nuevamente con tu problemita. Fue levantado del suelo y lo subió a un automóvil. Alastor quería correr o gritar, pero su voz se había apagado y su cuerpo estaba muy débil para intentar huir. Erion, ¿tiemblas por la droga o por miedo? Alastor, jódete. Erion, creía haberte enseñado a no usar así tu boca. Tendré que recordártelo. Erion empezó a desabrochar su pantalón y sin decirle nada a Alastor lo empujó contra su miembro, era evidente lo que él quería que hiciera, así que sin protestar o decir algo, empezó a chupar ese gran miembro. Erion, tus colegas son interesantes, tal vez puedas hacer que alguien de ellos tome tu lugar, por ejemplo, esa chica que estaba a tu lado. Alastor se molestó por aquel comentario, ese malnacido se estaba refiriendo a Rosie y aunque sabe que ella es más cuidadosa, no puede permitir que se acerque a él. Alastor, no te atrevas a. Erion, cállate y continúa. Alastor fue empujado brutalmente contra ese gran pene, casi atragantándose por el acto tan tosco. Erion, me sorprende que no imploras por ayuda. Estás ansioso por tenerme dentro. No hubo respuesta, él simplemente continuaba chupando, necesitaba hacerlo terminar lo antes posible para que pueda regresar al hotel, pero antes de continuar, Erion se estacionó. Erion, cuando te pregunté algo debes responderme, dijo, sujetando fuertemente las orejas de Alastor para mirarlo directamente y en respuesta solo recibió un pequeño quejido. Pretendía cogérselo en ese momento por desobedecerlo, pero se le ocurrió algo mejor. De la guantera sacó un pequeño vibrador y sin decirle nada a Alastor comenzó a desabrocharle su pantalón y aunque se resistió, no pudo hacer nada, al final ese aberrante aparato estaba dentro de él. Erion, si intentas quitártelo, será peor para ti. Alastor se sentía incómodo, pero no podía hacer nada al respecto, aún seguía debilitado por aquella droga, ni siquiera sabe cómo es que entró a su sistema en primer lugar, pero por ahora solo debe aguantar y esperar a que pase. Erion, te llevaré a tu hotel, así que no debes de preocuparte por dónde pasarás la noche. Alastor creyó que sería una gran humillación permitir que los huéspedes lo vean en ese estado, pero tal vez puedan ayudarlo a deshacerse de Erion, ya quedó claro que a Lucifer no le agrada, así que era obvio que no permitiría que se quedara en el hotel. No le agrada la idea de recibir ayuda, pero preferiría eso a tener nuevamente relaciones sexuales con Erion. Mentalmente, se disculpaba con Charlie por llevarle a una escoria a su hotel, pero era su única alternativa. Cuando llegaron, la joven princesa lo recibió cubierta de confeti y brillantina, al parecer aún estaba haciendo los preparativos para su actividad para la tarde. Charlie, qué bueno que llegaste creí que tardarías más tiempo en. Charles se sorprendió al ver nuevamente a ese tipo acompañado con Alastor, tal vez al final ellos dos se hicieron buenos amigos a pesar de lo que ocurrió. Alastor, no es un buen momento mi querida Charlie, tal vez puedas. Alastor ya no pudo hablar más, pues aquel vibrador fue activado de repente. Al parecer era como una advertencia, si él decía más de lo que debía, Erion no iba a tener piedad con él. Charlie, ¿estás bien? Charlie se extrañó al verlo tan rojo, parecía que tenía algo de fiebre. Erion está bien, solo bebimos de más, en estos días él no ha tenido mucho autocontrol. Erion había dado en el clavo con esa respuesta, pues era verdad que Alastor se ha descontrolado con el alcohol, sin embargo, Charlie sabía que después de beber unas copas él tomaba una taza de café. Charlie, entiendo, le diré a Nifty que prepare el café, eso te ayudará a sentirte mejor. Alastor, eso suena genial, pero en estos momentos hay un asunto muy importante que debemos atender. Lucifer, ¿qué demonios haces aquí?
Lucifer había salido de su oficina para merendar algo, pero al escuchar a Erion se acercó a la sala para echarlo lo más pronto posible. Erion soltó a Alastor casi empujándolo y se acercó al rey del infierno haciendo una pequeña reverencia. Erion, mi linda manzanita, qué gusto volver a verte. Lucifer, te he dicho miles de veces que no me digas así, ¿quién carajo te dejo entrar? Erion, tranquilo, solo estoy aquí para asegurarme que mi lindo venado llegue a casa. Lucifer, bien, él ya está aquí, ahora lárgate. Erion, lo lamento por importunarlo, pero aún tengo un asunto pendiente con él, pero si le molesta, podemos irnos a otro lugar. En un movimiento bastante audaz, Lucifer apartó a Erion sin soltar a Alastor. Lucifer, ni creas que te dejaré a solas con él, voy a estar a su lado hasta que tú te vayas. Charlie estaba algo incómoda por la situación, parecía que ambos se peleaban por Alastor y este solo pasaba de un lado a otro como un muñeco de trapo. Sabía que a su padre le gustaba estar con él, pero no de esa forma. Obviamente necesitaba una buena explicación al respecto, sin embargo, por ahora lo importante es que dejen de discutir. Les ofreció tomar una taza de café en la sala y tratar de arreglar sus asuntos de forma pacífica, pero ninguno de los dos se movía. Erion estaba molesto, pero no con Lucifer. Miraba con desprecio al demonio radio. ¿Desde cuándo su linda manzanita se preocupa así por un pecador? Tal vez sean solo especulaciones, pero quizá ese despreciable venado tenga alguna clase de relación con Lucifer. Pensar en eso hace que le hierva la sangre del enojo, sin embargo, debía mantener la compostura ante su querido rey. Lucifer, más te vale no haberlo marcado, comentó Lucifer al ver la demacrada condición del demonio, su cuerpo se estaba haciendo más pesado y su temperatura estaba aumentando. Erion les dijo que habían bebido demasiado, pero no desprendía ningún aroma a alcohol. Erion, marcarlo. Me ofende mi señor, yo no soy capaz de hacerle tal cosa a un cervatillo tan sumiso. Lucifer no estaba seguro de creer en esas palabras. Recordó un horrible suceso que pasó hace años. Se hizo pública una noticia que impactó a medio infierno, era común ver cadáveres en cada esquina, pero lo que se visualizó en ese entonces hizo que a varios se les revolviera el estómago. En los periódicos y en la televisión reportaron el descenso de un joven muy famoso entre los traficantes. Fue encontrado en la habitación de un hotel atado de pies y manos, su cuerpo estaba literalmente partido por la mitad y cubierto de semen, a su alrededor había miles de juguetes sexuales de todas formas y tamaños, su cuerpo estaba lleno de rasguños, mordidas y golpes. Le arrancaron los dientes, que según los expertos, era para que más penes entraran en su boca sin lastimarlos. Le sacaron los ojos para tener más agujeros por donde penetrarlo, cada cavidad interna o externa fue ocupada. También le arrancaron su miembro a mordidas hasta casi devorarlo, parecía que todos los caníbales del infierno se habían pelado por tener un trozo de su carne. Por lo que se dijo, fue sexualmente abusado hasta la muerte, nunca se dio a conocer el culpable, lo más que se supo fue un extraño símbolo tallado en uno de sus costados. Aquel asesino lo apodaron, la muerte erótica, un apodo estúpido, pero acertado. Después de eso habían encontrado el mismo símbolo en otros cuerpos y también había casos que la futura víctima era vista por unos días deambulando en los bares, pero después de unos días su cuerpo era encontrado en alguna calle u hotel. Muy pocos sabían la identidad de la muerte erótica, pero estaba claro que nadie se acercaba a aquellos que estaban marcados por esta. Charlie, seguros que no quieren una taza de café. Charlie aún seguía incómoda por lo que pasaba, no sabía cómo romper con la horrible tensión que se hizo en el ambiente. Lucifer, no cariño, Erion ya debe marcharse. Era una indirecta bastante clara, sin embargo, no se iría sin haber logrado su cometido. Pretendía coger con Alastor en su habitación como en la última vez, pero era obvio que eso no pasará. Además tenía alguna sospecha con la relación que tiene con Lucifer, así que debía interrogarlo en un lugar donde no los molesten. Erion, perdón mi manzanita, pero debe de comprender que él, como todo un overlord, no puede dejar que un buen trato se le escape de las manos, de un fuerte tirón logro que Lucifer lo soltará. Lucifer, maldito pedazo de mierda, no pienso dejar que te lo lleves. Alastor quiso aprovechar la situación para apartarse, pero en ese momento sintió como todo su cuerpo se estremecía ante el odioso movimiento de aquel vibrador. Erion lo había puesto en su máxima potencia y gracias a ello se aferró a su pecho para ahogar sus gemidos. Erion, al parecer él ya decidió. Fue un placer verlo de nuevo, mi querido rey.
Lucifer maldito, malnacido, te dije que no te lo llevarás. Lucifer tenía toda la intención de aniquilarlo con tal de que soltara a Alastor, pero su hija se interpuso. Ella obviamente no sabía lo que realmente estaba pasando, para Charlie era simplemente una disputa por la atención de Alastor. Charlie papá espera, Charlie lo sujetó del brazo, no quería que empezara una pelea, era obvio que a él no le agradaba, pero no debía lastimarlo por un simple ataque de celos. Erion sabía que si se quedaba más tiempo no lo dejaría marcharse con Alastor y posiblemente termine herido por seguir insistiendo. Erion, ustedes tienen asuntos familiares que resolver, los dejaremos solos para que arreglen sus diferencias. De un chasquido, una nube de humo los envolvió y lo último que vio fue cómo Erion se despedía dándole un profundo beso a Alastor, después de eso simplemente sus cuerpos se fundieron en el humo hasta desaparecer. Lucifer no, no maldita sea. Voy a matarte malnacido. Charlie papá, él estará bien. Lucifer Charlie no lo entiendes. Erion es un malnacido capaz de... Lucifer no podía decirle nada a su hija, ella se culpará por cualquier cosa que le llegue a pasar a su amigo. Además, es muy impulsiva cuando se molesta y puede meterse en problemas, incluso llegar a involucrarse más con Erion con tal de salvarlo y eso es algo que no podía permitir. Lucifer, lo importante es localizar rápidamente a Alastor. Erion lo llevó a un edificio donde rentaba una oficina provisional. La señorita en recepción lo saludó, él dijo que no recibiría a nadie por hoy y que si alguien pregunta por Alastor o tiene una ligera sospecha de que lo buscan, debe de encender la alarma y así él podrá escapar. Era obvio que Lucifer no se quedaría de brazos cruzados, afortunadamente el paradero de su oficina en el Anillo del Orgullo no es fácil de encontrar, a excepción de algunos clientes, nadie sabe dónde está, ni siquiera su jefe Asmodeus, así que tiene algo de tiempo antes que averigüen su locación. Erion, antes de cogerte duro quisiera saber algo, lo tomo fuerte del rostro y lo apoyo bruscamente contra la pared. Hay algo entre Lucifer y tú. Alastor negó aquella sospecha, sin embargo, Erion no estaba del todo convencido, así que pasó su mano al cuello y lo apretó fuerte. Erion, más te vale no mentirme, porque si descubro que te coges a mi manzanita te partiré en dos, literalmente. Alastor, no hay nada entre nosotros. Ni siquiera puedo decir que somos amigos. Erion no estaba seguro de saber si decía la verdad, aunque no sea así, no podía matarlo, no aún. Erion, te voy a creer, pero si descubro que es mentira vas a lamentarlo por el resto de tu puta vida. Lo arrojó con brusquedad contra el escritorio, exigiéndole que se desnude. Alastor solo agachó la mirada y empezó a quitarse la ropa. Cuando terminó, fue empujado de frente contra el escritorio, dejando que Erion empezara a tocarlo, pasaba su mano por su espalda logrando que se erizara, acarició sutilmente sus glúteos, jugaba con esa linda cola de venado mientras sutilmente tocaba un poco su zona íntima. Aquellas caricias solo eran un incentivo para que se relajara un poco. Erion, ya me había olvidado que traías esto. Erion metió sus dedos y le retiró aquel vibrador, jalándolo con fuerza, contemplando cómo Alastor se estremecía por aquel acto. Era obvio que reaccionara así, posiblemente esa fue la primera vez que ocupaba un juguete sexual. Un mar de posibilidades cruzó por su cabeza, tenía acceso a cualquier objeto de índole sexual, lo que sea que necesite para cumplir sus más alocadas fantasías él podía conseguirlo. Estaba deseoso de convertir a su lindo siervo en su perra personal. De los cajones de su escritorio sacó un consolador y se lo arrojó a Alastor. Erion, lubrícalo. Este mordió su lengua hasta hacerla sangrar, no quería hacer algo tan humillante, pero al sentir una fuerte nalgada no tenía otra opción, cada vez que desobedece era un segundo más de tortura y no pretendía quedarse mucho tiempo a la merced de ese bastardo. Comenzó a meterlo a su boca, mientras sentía cómo Erion empezaba a dilatarlo, metiendo sus dedos sin piedad, jugando en su interior. Él parecía divertirse con los sonidos y sus expresiones eróticas, pero algo en su mirada parecía que no estaba del todo satisfecho. Y la razón era esa odiosa sonrisa, necesitaba hacerla desaparecer, quería ver a Alastor en su más pura expresión y para ello solo tendría que enseñarle a sucumbir al placer. Erion, ya estás listo, le arrebató el dildo de la boca y lo empujó bruscamente en su interior, logrando que se estremeciera y empezara a gemir. Comenzó a moverlo, simulando duras embestidas, mientras que a la vez lo masturbaba, tratando que los gemidos se vuelvan más intensos.
Después de unos segundos se percató que su querido amante movía sus caderas al compás de sus movimientos, al parecer quería llegar al orgasmo, pero no sería tan sencillo, antes debía doblegarlo un poco más. Erion, ¿cuál te gusta más, el de plástico o el mío? Alastor no quería responder a esa pregunta, mordió fuertemente sus labios como una indirecta y Erion se molestó por ello. Como castigo metió aún más, moviéndolo con mucha más fuerza. Erion, dime cuál. Alastor, el tuyo, gimió. Erion, me alegra escuchar eso, ¿por qué vas a tener el mío mucho más adentro? Sacó el dildo y empezó a desabrocharse el pantalón. Alastor solo cerró sus ojos con fuerza y apretó los puños logrando que sus propias garras cortaran su mano. Sintió como era penetrado violentamente, el dolor que sentía era peor que el de la otra noche, aún así, su cuerpo sucumbía al placer. Era como si su mente se partiera en dos, por un lado, disfrutaba de la adictiva sensación que lo volvía loco y, por otra parte, aborrecía sentirla. Preferiría 1000 veces ser apuñalado con otra arma celestial que estar soportando esa clase de placer. Mientras tanto, en el pasillo se encontraba Vox. Gracias a que todos en el Anillo del Orgullo usan sus cámaras de seguridad, no fue tan difícil localizar a Erion. Necesitaba hablar más sobre aquel trato y sobre sus planes a futuro, necesita que los BE sean acreedores de más beneficios que los demás Overlords. Sin embargo, sus planes debían esperar, ya que, según la secretaria, Erion estaba en una reunión y no recibirá a nadie por el momento. Vox pretendía marcharse, pero escuchó una voz familiar que lo hizo detenerse. Alastor, espera. Es posición no. Aunque el eco no era muy bueno, aquella voz era inconfundible. Vox, Alastor, pensó Vox, pues era evidente de quién era ese sonido, no podía creerlo, se supone que él era asexual y que no le interesaba esa clase de cosas. Soltó una leve sonrisa, ahora ni siquiera la llegada de Dios lo haría salir de aquel sitio. Necesitaba verlo con sus propios ojos, si conseguía por lo menos un poco de evidencia, podía chantajear a ese estúpido demonio radio, o mínimo podría vender esa información a los medios para que destrozaran su reputación. Para su buena suerte, en ese momento Erion recibió una importante llamada. Alastor estaba sobre él moviendo sus caderas de arriba a abajo y al verlo al teléfono, detuvo sus movimientos por un instante. Erion, ¿quién te dijo que te detuvieras?, dijo dándole una fuerte nalgada. Nuevamente, Alastor retomó sus movimientos y mordió fuertemente su lengua para no hacer ningún sonido, aunque no era tan fácil, Erion seguía dándole nalgadas y acariciando su pene, sin importarle que el sujeto al otro lado del teléfono escuche esos sonidos. Erion, son unos inútiles. ¿Cómo es posible que hicieran algo tan estúpido? La razón por la cual Erion estaba molesto fue porque surgió un problema en su laboratorio, al parecer sus ayudantes mezclaron químicos erróneos y echaron a perder una gran cantidad de productos importantes y gracias a ello tenía que hacer algunas llamadas para obtener más químicos. Se levantó empujando a Alastor y empezó a vestirse, aunque amaba el sexo, su trabajo es igual o más importante para él. Así que debía arreglarla ese problema rápido o miles de sus clientes empezarán a quejarse por no obtener su pedido a tiempo. Erion, regresaré en unos minutos, te dejaré tu juguete para que te diviertas mientras regreso. Erion se lo dejó sobre el escritorio y se marchó sin decirle nada más. Alastor se quedó sentado sobre el suelo frío, se sentía tan impotente y enojado consigo mismo, pues, aunque sentido un alivio al ver a Erion marcharse, también parte de él pedía que continuara para llegar al orgasmo. Con mucho esfuerzo logró incorporarse y aunque su cuerpo quería ser atendido, ignoró por completo aquel asqueroso aparato y simplemente decidió buscar alguna de sus prendas para cubrir su cuerpo. Mientras tanto, Erion se acercó con la recepcionista pidiéndole los últimos registros de los encargos, estaba tan molesto y enfocado en arreglar el problema que no se percató cuando Vox se dirigía a su despacho. Este entró impresionado al ver cómo Alastor intentaba cubrir su desnudez, antes de poder colocarse su saco, logró ver unas cuantas mordidas en sus hombros y piernas, algunas aún estaban sanando así que podría decirse que esta no es la primera ocasión en la que tiene sexo, aunque a juzgar por el temblor en sus piernas, todavía no tenía experiencia. Vox, así que te lo estás cogiendo para recibir un mejor trato, comentó cerrando la puerta. Alastor se sorprendió al ver a ese odioso televisor de cuarta en la oficina, rápidamente arqueó su cuerpo para intentar cubrirlo aún más. Alastor, ¿qué mierda haces aquí?
Vox, no puedo creer que seas capaz de algo tan bajo, ni siquiera Valentino se atrevió a hacer algo como esto. Alastor, cállate. Tú no tienes ni la menor idea de lo que estoy haciendo, así que lárgate antes de que te arranque las entrañas y se las eche a los perros. Aunque no podía permitir que el chismoso de Vox divulgue lo que sucedió, no tenía la suficiente fuerza para enfrentarse a él. Los efectos de la droga aún estaban en su cuerpo y no podía hacer nada si Vox llegase a atacarlo, así que debe de hacer que se vaya lo antes posible. Vox, me sorprende que me dejes ir. ¿Acaso no te molestaría que todo el infierno se entere de tu vida sexual? Alastor, dices una sola palabra y le prenderé fuego a tu asqueroso estudio contigo dentro. Vox obviamente se percató de que Alastor estaba débil, ya que, de no ser así, él ya lo hubiese matado mucho antes de abrir la puerta. Era una situación muy conveniente, pues él podía hacer lo que le plazca, vengarse de todas esas veces en las que perdió contra él, hacerlo sufrir de la forma más atroz y hacer una transmisión en vivo de sus gritos. Había tantas opciones a su disposición, pero al notar que pequeños rastros de semen se deslizaban por sus piernas y ver aquel dildo que aparentemente ya se había ocupado, le surgió una nueva idea. Se acercó a Alastor y lo sometió contra el escritorio. Alastor, ¿qué carajo haces? Vox, ya que estás en servicio, quisiera un poco de diversión. Comenzó a quitarle la única prenda que le impedía ver su desnudez, empezó a recorrer su delgado cuerpo con sus manos tratando de no enloquecer por la suave textura de su piel. Alastor intentaba zafarse, pero estaba muy débil para hacerlo. Alastor, más te vale soltarme o juro que, gimió al sentir como Vox había empezado a lamer su pecho mientras masajeaba su miembro. Vox, quiero probar todo de ti. Bajó lentamente a su entrepierna y comenzó a lamer su pene con desesperación. Alastor no podía evitar gemir, era la primera vez que le hacían eso. Alastor, para. Esto se siente repulsivo. Aunque decía eso, su propio cuerpo reaccionaba por sí solo ante los movimientos de la lengua de Vox. Sus leves jadeos se convirtieron en sonoros gemidos de placer, estaba perdiendo la cordura. Después de unos segundos llegó al orgasmo. Sin tragar o escupir el semen, Vox los besó, obligándolo a tragar sus fluidos, dándole a probar por primera vez su propio sabor. Vox, ahora es tu turno de darme placer, susurró, acomodándose entre las piernas de Alastor y empezó a mover sus caderas, rozando su entrepierna con su trasero mientras lo acariciaba. Al percatarse cómo su pantalón estaba mojado por aquel lubricante natural, sonrió complacido, pues no sería necesario tener que prepararlo. Vox, siempre he querido matarte, pero, creo que esto me gusta más. Desabrochó su pantalón y sacó su miembro. Lentamente se abrió paso en su interior, empezando con pequeños movimientos bruscos, dejándose llevar por la agradable sensación. Aquel culo era el paraíso para su pene, no tardó mucho para empezar a mover sus caderas de forma acelerada, logrando que aquellos gemidos se intensificaran más. Alastor, para. Vox. Alastor intentaba mantener su cordura, pero con cada embestida su mente se perdía en el placer, ya no podía pensar con claridad, no sabía si era porque aún la droga estaba en su sistema o porque Vox estaba golpeado su punto más sensible. Odiaba sentirse así de vulnerable, pero, aunque tuviese una daga celestial a su alcance, no tendría la fuerza suficiente para atarlo. Vox seguía moviéndose, tratando de llegar más adentro con cada embestida. Tu interior es apretado y caliente. Oh, por Satán, se siente tan rico. Alastor, esto es asqueroso, detente, saca esa cosa de mí, habló entre gemidos. Vox, pero si tu mismo culo me está succionando, mierda, esto es tan excitante. Vox estaba enloqueciendo de placer, tal vez porque se estaba cogiendo a su rival o porque muy en el fondo sentía algo por él. De cualquier manera, él no se detendría. Después de unos cuantos minutos, sus embestidas se volvieron más erráticas. Por más que lo intentase, Vox sentía que ya no duraría más tiempo. Vox, mierda, voy a correrme, voy a llenarte con mi semilla. Alastor, no, por favor, no hagas eso. Hazlo afuera. Aborrecía sentir esa asquerosa sustancia en su interior y la idea de tener dos diferentes le resultaba repulsivo. Vox, ya que dijiste por favor, haré que entre, por otro lado. Vox lo sujetó fuertemente de sus orejas y lo obligó a meter su pene a su boca, llenando su garganta de su semen, obligándolo a tragarse hasta la última gota. Vox, joder, eres la mejor perra con la que he estado. Alastor intentaba mantener su compostura, se alejó de Vox y escupió esa asquerosa sustancia.
Alastor, guárdate tus odiosos comentarios y lárgate de una buena vez, dijo limpiando su boca sin alzar la mirada. Box volvió a excitarse por esa actitud tan creída, tomó a Alastor por las mejillas y lo dio un apasionado beso, metiendo su lengua hasta lo más profundo de su garganta. Estaba claro que él aún no iba a marcharse hasta quedar totalmente satisfecho. Mientras tanto, Erion aún seguía al teléfono, intentaba localizar a sus proveedores y a planear la muerte de los idiotas que ocasionaron todo ese alboroto, pero antes de continuar con su trabajo, escuchó los dulces gemidos de Alastor, pensó que se estaba dando autoplacer, sin embargo, logró distinguir una segunda voz. Colgó de inmediato el teléfono y fue directamente a su oficina. Ya estaba furioso por lo que ocurrió en el hotel y en su laboratorio, así que si Alastor está haciendo otra cosa que lo haga enojar aún más, recibirá un castigo severo. Al entrar vio cómo Box se divertía con su lindo juguete y este al parecer lo disfrutaba. Sin perder tiempo apartó a Box de Alastor y le dio un fuerte puñetazo en el rostro. Erion, aléjate de él, bastardo. Box intentó defenderse, pero antes de tan siquiera intentar atacar, fue apuñalado en el hombro, seguido de otro fuerte golpe. Estaba atónito. ¿Cómo es posible que ese sujeto tenga tanta fuerza? Por lo que se sabe que sus padres no eran más que simples diablillos de bajo rango, él no debería tener tanta fuerza. Erion, dame una buena razón para no matarte, dijo colocándole un cuchillo en su garganta, cortándole ligeramente su piel. Box, las cámaras. Tengo acceso a las cámaras de seguridad, si me matas esto se publicará de inmediato. A Erion no le importaba en lo más mínimo si él sale cogiendo con Alastor, pero si eso se hace público Lucifer tendrá más motivos para asesinarlo y tendría que posponer su trabajo por un tiempo hasta que sea seguro volver al negocio. Erion, maldita sea. Erion se apartó de Box, aunque ese malnacido tenga una buena manera para chantajearlo, no le iba a permitir salirse con la suya. Respiró hondo para calmarse, y empezó a analizar su situación. No es la primera vez que estaba metido en un problema como ese, aunque nunca ha tenido que tomar en cuenta a su querido Lucifer como uno de sus problemas, no es algo por lo que tenga que preocuparse. No importa si Box publica o no los videos, ya estaba consciente que Lucifer intentará matarlo por lo ocurrido en el hotel, así que su única forma de escapar era usar a Alastor como moneda de cambio. Pero su situación se complicó más con Box. Todos los lugares para ocultarse están equipados con sus estúpidas cámaras de seguridad y nada le asegura que después de matarlo su locación quedará oculta, y si lo deja ir así sin nada más, él podría delatarlo. No tenía muchas opciones. Volteó a ver a Alastor, el cual solo se quedó sentado en el suelo atónito por lo que había pasado. Él también necesitaba ser reprendido por haber dejado que Box lo tocara. Pudo gritar o pedir ayuda, pero decidió dejarse coger. Erion estaba realmente furioso con ambos, quería retorcerles el cuello hasta que sus ojos se salieran de sus órbitas, pero no era una buena opción, así que la mejor manera de castigar a dos personas sin la necesidad de matarlos era por medio de la tortura. Erion, me han hecho enojar, caballeros, y eso es un grave error. Tronó los dedos y en una nube de humo salieron 10 hombres, tomaron a Box y a Alastor sometiéndolos en el suelo. Erion no quería recurrir a esto, pero no tengo otra alternativa. Dicho eso, los hombres empezaron a divertirse con ambos. Aprovechando que Alastor ya estaba desnudo, uno de esos sujetos lo colocó en 4 y empezó a meter su lengua en su interior, succionándolo, mientras que otro aprovechó que tenía abierta su boca, metió su pene, moviendo sus caderas con frenesí lastimando su garganta. Box también estaba experimentando esa clase de cosas, desgarraron su ropa, empezaron a besar y morder cada parte de su cuerpo, su pecho, muslos, caderas e incluso su pene, tenía marcas de dientes por todos lados. Box, basta. Por favor. Erion, ¿quieres parar? Se supone que tú estás involucrado en el mundo de la pornografía, ya deberías estar acostumbrado a estas cosas. Box, púdrete. Aquellos sujetos utilizaron a Box como un juguete sexual, metían sus lenguas y sus dedos en cada orificio que encontraban. 2 de los hombres lo penetraron al mismo tiempo, se movían con frenesí buscando su propio placer, lastimando a Box con cada movimiento. Aquellos gritos de dolor eran música para Erion, le encantaba ver cómo los cuerpos se retorcían, contemplaba con locura cómo la sangre se mezclaba con el sudor y el semen, era un espectáculo tan excitante. Alastor, basta.
Aquel grito hizo que desviara la mirada y contempló a su querido venado, siendo brutalmente penetrado por 3 sujetos a la vez. Uno a uno se introducían y cuando terminaban otros volvían a penetrarlo, desgarrando sus partes internas con cada embestida. La violencia era tanta que de su interior salía algo de sangre. Sin embargo, aquellos sujetos solo querían autocomplacerse, no les importaba que tanto daño puedan ocasionarle, tampoco les interesa si terminan rompiéndolo en el proceso. Erion sabía bien que él no tenía la culpa de lo que Vox había hecho, pero desafortunadamente era la única manera de hacer que ambos reciban un castigo sin la necesidad de tener que matarlos. Además aún seguía molesto por lo que pasó en el hotel, así que esto solo es una excusa para desahogar su frustración. Se convirtió en una orgía donde Vox y Alastor eran los principales protagonistas. Los obligaron a hacer de todo, a coger entre ellos mientras eran penetrados a la vez, a chupar penes hasta que sus gargantas tuviesen úlceras y escupieran sangre, los obligaban a mirarse entre sí, como una competencia para ver quién hacía la cara más lasciva. Después de unas horas Erion se percató que su lindo venado estaba al límite. Vox podía soportar más tiempo, pero Alastor aún era un principiante en el sexo. Se acercó un poco a él para analizarlo mejor. Se estaba desangrando por las mordidas profundas y al parecer en su parte trasera tampoco se veía tan bien, parecía que en cualquier momento se desmayaría. Alastor, por favor, ya no puedo. Alastor intentaba suplicar, pero su voz ni siquiera podía ser escuchada. Erion, ¿quieres parar? Les pidió a los sujetos que se centraran en Vox y dejaran a Alastor por momento. Erion empieza a chupármela y si haces un buen trabajo, haré que paren. Alastor ni siquiera lo pensó 2 veces, con las últimas fuerzas que le quedaban se arrastró hasta él y empezó a desabrocharle el pantalón. Comenzó a lamer ese gran miembro, no podía evitar quejarse en el proceso, su garganta estaba tan lastimada que la saliva no era la principal forma de lubricación, era su sangre, pero a pesar del agonizante dolor no paraba. Erion estaba sorprendido con la rapidez en la que Alastor aprendió a hacer una buena mamada. Después de unos segundos no pudo soportar más y se corrió en su boca. Al sentir ese amargo sabor, Alastor se separó de él y lo miró esperando a que lo dejara ir. Erion sonreía satisfecho, esa linda cara por fin tiene una expresión pura, esa sonrisa que Alastor portaba con tanto orgullo se había desvanecido. Lo tomó fuertemente de sus orejas para ver mejor su rostro. Erion, para la próxima mantén tus piernas cerradas, le susurró y lo arrojó con fuerza al suelo. Alastor, espera. Dijiste que nos dejarías ir. Erion, lo haré, pero primero debo colocarles una linda placa a mis perras. Sacó un cuchillo y empezó a tallar en su vientre un símbolo extraño. En ese momento se percató que el alma de Alastor estaba atada a alguien. No era un problema, pero le hubiese gustado que fuese completamente libre. En fin, no era su problema, solo necesitaba hacer eso para poder chantajear a Lucifer. Erion, perdóname manzanita, pero son linajes de mi oficio. Se dirigió a Vox e hizo lo mismo, aunque no era necesario en él, debía mantenerlo callado de alguna manera. Erion, si publicas una miseria imagen de esto, te arrepentirás por el resto de tu asquerosa vida. Después de eso, ambos fueron arrojados afuera del edificio, casi desnudos. Erion solo les dio sus sacos para que se cubrieran y después simplemente les cerró la puerta en la cara. Afortunadamente, era un lugar poco transitado, pero aún así algunas personas vieron lo que pasaba, pero al ver que Erion era el responsable y al percatarse de la marca en su vientre, bajaron la cabeza y continuaron su camino. Ellos sabían perfectamente que, si intervenían o intentaran sacar una mísera foto, su castigo sería mucho peor que de aquellos demonios en el suelo. Cuando se cerró la puerta, Alastor miró su propio reflejo en el ventanal y rápidamente tapó su boca al percatarse que su expresión era diferente. Su sonrisa, aquella que tanto le costó mantener sin importar la situación, ya no estaba, había desaparecido. No podía creerlo, ni siquiera en su lecho de muerte había dejado de sonreír. Vox logró levantarse, sus piernas estaban débiles, pero podía caminar. El problema era Alastor, el dolor en su parte íntima le impedía moverse y no estaba seguro de poder caminar por su cuenta. Se acercó a él e intentó ayudarlo, pero solo recibió un manotazo. Sabía bien que lo que pasó fue por su culpa, de no haber entrado a la oficina, ninguno de los dos hubiese sufrido esa clase de tortura, pero ya no había vuelta atrás, tendrían que superarlo y seguir adelante.
Box, no podemos quedarnos aquí lo quieras o no necesitas ayuda. Alastor se quedó observando el suelo por unos segundos, él tenía razón, no podía simplemente quedarse ahí, se tragó su orgullo y se apoyó en Box para no caerse. Ambos comenzaron a caminar, sin embargo, no llegaron tan lejos, pues en cada paso perdían sangre y el dolor, se volvía más insoportable. Alastor no podía dar un paso más, estaba a punto de caer desmayado. Box, mierda, a este paso moriremos desangrados, tendré que llamar a Velvet o a Val, no quería hacerlo, si ellos se enteran por lo que pasó van a armar un escándalo y empeoren más la situación, pero si no consiguen ayuda pronto van a terminar muertos. Alastor, hazlo, llámalos. Tampoco le gustaba la idea, pero no había muchas opciones, si tuviera alguna forma de comunicarse con Charlie lo haría, pero su báculo lo dejó en el hotel. Agradece que Box es un teléfono andante, era irónico que siempre lo ha maldecido por su estúpida tecnología, pero ahora era una manera para salvarse. Box estaba a punto de llamar, pero de repente alguien se tropezó con él. Box, estúpido pedazo de mierda, fíjate por dónde caminas. La joven era Cherry. Alastor logró reconocerla, ya que visitaba muy a menudo a Ángel en el hotel y aunque no la conocía del todo, estaba feliz de verla. Cherry, eres ese loco maniático que se queda en ese hotel con Angel. Por fin, todos te están buscando como locos. Lucifer puso a medio infierno de cabeza tratando de encontrarte. Cherry le explicó que después de haber desaparecido, Lucifer empezó a utilizar sus influencias para buscarlo, media ciudad estaba siendo registrada e incluso la mayoría pensaba que Alastor estaba siendo cazado por el rey del infierno. Alastor está buscándome. Creyó que él simplemente esperaría por su regreso, no tenía la esperanza que hiciera algo así, no era tan cercano a él como para tomarse tantas molestias, lo creería de Charlie, pero no Lucifer. Hasta ahora se percató del por qué Erion pensaba que tenía una relación con él. Alastor, ¿puedes llevarnos al hotel? Cherry, claro, cabeza hueca, ¿por qué demonios crees que estoy aquí? Llamaré a Angel para que nos recoja. Cherry se percató que Alastor no tenía ropa debajo de esa gabardina y notó que de su entrepierna brotaba algo de sangre. Cherry, por Satán, amigos, si te van a coger por lo menos busca a alguien que no sea tan sádico. Alastor, yo no lo elegí. En ese momento Alastor ya no pudo resistir más y se desmayó en los brazos de Cherry. Estaba aliviado de encontrarse con un buen conocido que lo ayudaría, así que ya no era necesario forzar más su cuerpo. Lentamente cerró los ojos esperando a que cuando los abra, Lucifer sea el primero en ver y agradecerle por su apoyo.